Bueno, seguimos con el texto de Lyotard. Vamos al fragmento de lectura obligatoria que tenían ahí, el realismo, página 14, página 18. Está en el primer apartado, respuesta a la pregunta ¿qué es lo posmoderno? Entonces, lo que tendríamos que pensar acá es, bueno, ¿qué pasa con este registro o género realista en la época contemporánea? Y para eso hay que fijar la mirada en la primera parte del siglo XX, que es donde se van a dar los debates más profundos en torno al realismo, que se va a erigir en contraposición con la expresión rupturista de las vanguardias. Ese es el gran momento del debate sobre el realismo, ¿no? Entonces, página 14, Lyotard dice que ante una época en la que el referente aparece desvirtuado, ¿no?, la época presente, y ahí tendríamos que pensar cuáles son los modos de conciencia que está construyendo el capitalismo financiero. Vamos a pensar un poco algo en esa línea. Dice, se da un llamado a suspender la experimentación artística como un llamado al orden, ¿no?, como un regreso a una comunidad saludable, y en ese sentido es que puede leerse el gesto de retorno al realismo, ¿no? En ese sentido podría leerse el gesto de Houellebecq, ¿no?, del propio Houellebecq, de volver al realismo, de fijar su mirada en el siglo XIX, ¿no?, de pasarse incluso del siglo XX, y adoptar este registro para expresar, representar la época contemporánea. Entonces dice Lyotard, esto significa liquidar la herencia de las vanguardias, ¿no? Que se inician como modernas, pero cuidado que también tienen su expresión posmoderna, ¿no? A partir de la década del 60, lo que nosotros conocemos como neovanguardias. Entonces, efectivamente, el realismo tiene que ser pensado a contraluz de la experimentación de las vanguardias. Ese es el gran debate, y por eso Lyotard va a estar mirando la primera mitad del siglo XX en todo este apartado. Acá yo creo que habría que pensar, por un lado, la relación un poco patológica entre las vanguardias y la modernidad, y por el otro, la relación entre la posmodernidad y las vanguardias. Son temas complicados, nos sumergen en espirales bastante complejas. No se asusten, nadie les va a preguntar cuestiones de este tipo, pero quiero decir, no son cosas que estén saldadas, son grandes debates que se dan en torno a estas relaciones. Tenemos ahí a Andrea Husen, a Peter Bürger, el propio Lyotard. Entonces, esto funciona como una presentación de determinados problemas que se van activando conforme vamos pensando esto de decir, bueno, a ver qué pasa con este gesto realista en la época contemporánea, sobre todo nosotros a partir de la novela de Houellebecq, ¿no? Cuando hablo de vanguardias hablo de surrealismo, dadaísmo, futurismo, suprematismo, cubismo, ¿no? Una serie de movimientos de corrientes estéticas bien experimentales que están pensando sobre todo la materialidad del arte en un nuevo entorno modificado, ¿no?, modificado sobre todo por el avance tecnológico que se da a principios del siglo XX. Ese es el momento del modernismo, ¿no? Ahora, cuidado que la edad moderna, los momentos incipientes de lo que se concibe como edad moderna empiezan en el 1500, ¿no? Ahí que es cuando empieza a conformarse un mercado mundial. Según Marshall Berman, ahí empezaría una primera fase, ¿no?, que dura aproximadamente hasta 1790. Y una segunda fase se iniciaría en el siglo XIX, es una segunda fase que empieza a autopercibirse como moderna, y es el momento que a nosotros más nos interesa para pensar el presente, un poco en una relación un poco dialéctica de continuidad y ruptura. Hay cosas que empiezan a conformarse en este momento del siglo XIX para adelante, y que van a continuar hasta el presente, y que van a continuar de manera modificada hasta el presente. Bueno, entonces esta segunda fase empezaría en el siglo XIX y continuaría hasta mediados del siglo XX, donde ya empezamos a pensar en términos de posmodernidad. Textos sobre estas cuestiones, sobre modernidad, modernismo, modernización, que son conceptos asociados pero que no significan exactamente lo mismo, que se ubican de hecho en puntos distintos de la línea histórica. Texto de Perry Anderson. Yo voy a dejar una clase complementaria, otra vez, no es de obligatoria visualización, pero puede servir para ir construyendo un horizonte crítico con respecto a estas problemáticas. Incluso avanzado la carrera, por ahí alguien está haciendo una monografía que tiene que ver con la modernidad, con los procesos de modernización. Bueno, ahí en material complementario, en esta materia, dejamos esa clase sobre este texto de Perry Anderson, que ocasionalmente lo pueden leer y les puede servir para seguir pensando estos conceptos. Página 15,
arriba, ahí Lyotard presenta esta idea de que el capitalismo desrealiza los objetos, ¿no? A partir de donde va a aparecer esa demanda de realismo. Esto que decíamos recién, la época contemporánea, a partir de los modos de producción material, digámoslo así, aparece como una época desvirtuada. Bueno, ¿en qué sentido? En este, el capitalismo desrealiza los objetos. Dice, el capitalismo tiene por sí solo tal poder de desrealizar los objetos habituales, los papeles de la vida social y las instituciones, que las representaciones llamadas realistas solo pueden evocar la realidad en el modo de la nostalgia o de la burla, como una ocasión para el sufrimiento más que para la satisfacción, ¿no? En este sentido, que decíamos que, bueno, que la propia demanda de realismo puede pensarse como una reacción, ¿no? Hay una época desvirtuada, se le pide al arte que adopte formas realistas para ordenar un poco esta realidad desvirtuada. Dice, el clasicismo parece interdicto en un mundo en que la realidad está tan desestabilizada que no brinda materia para la experiencia, sino para el sondeo y la experimentación. Ahora, esta propia demanda de realidad también puede pensarse como gesto anacrónico si pensamos en términos de, bueno, a ver cómo se expresa esta época. Y esa es un poco la línea que yo presentaba en la clase sobre la novela de Houellebecq, ¿no? Yo todo el tiempo estaba preguntándome si este retorno a Flaubert puede ser pensado como un gesto anacrónico. Vamos a ver. Página 15, página 16, un poco en la línea de estar mirando el siglo XX, que es donde los debates en torno al realismo son más productivos y que son necesarios para pensar qué pasa en el realismo en el presente. Lyotard piensa la relación entre el arte y estos otros discursos figurativos que surgen a partir del avance tecnológico en la forma de la fotografía y el cine. Ahí hay una relación que las vanguardias están mirando y que es importante de ser pensada, ¿no? Dice Lyotard, la fotografía y el cine se imponen sobre la pintura y la novela que responden volviéndose abstractas, ¿no? Ese es el momento del modernismo, ¿no? La foto y el cine, dice Lyotard, precisan un referente más exacto para, dice él, multiplicar los efectos de realidad o las fantasías de realismo, ¿no? Entonces, en este sentido, otra vez, preguntarnos qué pasa con Houellebecq, ¿no? Que parecería recuperar desde la literatura y en pleno siglo XXI aquellas fantasías de realidad, ¿no? Acá me parece que habría que pensar la relación entre la literatura realista y estos discursos figurativos que están asociados con la cultura de masas y que en el presente son hegemónicos, ¿no? Hoy sería el cine y las series de televisión, las series de Netflix. Diálogo que en la literatura de Houellebecq no se da en los mismos términos que se da entre las vanguardias y el cine o la foto en el siglo XX, que más bien configuraba en aquel momento cierta reacción. Esto es lo que dice Lyotard, ¿no? La pintura y la literatura, frente a estos discursos figurativos, lo que hicieron fue reaccionar, se volvieron abstractas. Bueno, nosotros veíamos que el mapa del territorio está dialogando con estos registros y no está dialogando precisamente en términos de reacción. Habría que ver qué es lo que hace. Yo creo que ahí hay una suerte de apropiación y desvío. Se apropia de determinada lógica que tiene que ver con estos registros y después hace otra cosa, ¿no? La novela de Houellebecq no es plenamente una serie de Netflix, ¿no? Me parece que está también haciendo una operación que puede ser pensada en clave literaria desde cierta especificidad. Dice en la página 16 Lyotard, ante la emergencia de estos discursos, ¿no? de la fotografía, del cine, bueno, el pintor y el novelista tienen que interrogarse sobre sus propios procedimientos que aparecen como formas del engaño, ¿no? Fíjense, dice en la página 16. Dice, el pintor y el novelista, dice, es preciso que se interroguen acerca de las reglas del arte de pintar o de narrar, tal como les han sido enseñadas y legadas por sus predecesores. Estas reglas por momentos se les aparecen como medios de engañar, de seducir y resguardar, medios que les impiden ser verdaderos, ¿no? Y en este sentido sí podemos pensar todos esos momentos autorreflexivos que hay en el mapa y el territorio, que ya lo vemos del propio título, esto de que el mapa es más interesante que el territorio. Yo decía, hay una especie de apología del artificio estético, ¿no? Que un poco sigue la línea de aquel momento donde la literatura y la pintura tienen que empezar a pensar en sus propios componentes formales contra aquellos otros discursos que parecerían ser más transparentes, ¿no? Ahora, esta reflexión metaestética, metaliteraria que está poniendo en cuestión el orden de la representación se da paralelamente en el contexto de una novela realista que parecería responder a esa demanda endémica de realidad de la cual habla Lyotard. Ahí a mí me parece que
puede haber algún tipo de tensión para hacer pensar, algún tipo de tensión productiva, ¿no? Es decir, está poniendo en cuestión el proceso de la representación, Houellebecq, pero al mismo tiempo parecería haber cierto optimismo con respecto a que la realidad es posible de ser representada. Ahí hay algo, me parece, que es interesante, ¿no? Donde la novela se produce una especie de pliegue o de tensión, podríamos decir, ¿no? Página 17, ahí aparece en línea con esto que estamos diciendo. Bueno, el siglo XX es el momento donde los debates sobre el realismo cobran mayor espesor. Bueno, el realismo socialista, por eso es que cobran mayor espesor, ¿no? En un momento los regímenes totalitarios lo que hacen es imponer el registro realista justamente para ordenar una realidad fragmentada y alienante, ¿no? Entonces hay una bajada dogmática y doctrinaria, ¿no? Entonces, este es el gran momento de la discusión sobre el realismo y que se da contraluz de la experimentación formal de las vanguardias, ¿no? Ahí lo tenemos a Georgi Lukács pensando el realismo, las vanguardias, etc. El realismo socialista lo que hace en principio es evitar el problema de la realidad en el arte, ¿no? Un poco esto es lo que va a decir Lyotard, en tanto lo da por sentado, ¿no? Esto es lo real, este es el referente representable, las grandes masas trabajadoras, el conflicto social, etcétera, etcétera. Y esta es la forma de ser representado, sobre todo, ¿no? Entonces, cuidado, decía yo, que ahí en la página 17, Lyotard está pensando los realismos nazi y estalinista, ¿no? Entonces, en este sentido habría que pensar, bueno, ¿qué pasa con Houellebecq con respecto al reclamo de realidad, de simplicidad, de comunicabilidad, este reclamo que bajaba desde el partido, ¿no? Se le pide al arte que sea simple, que sea instrumental, que sea más transparente, que funcione a partir de determinada comunicabilidad. Bueno, ¿qué pasa con estos elementos que aparecen en la novela de Houellebecq en un momento completamente distinto, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo leer el mismo gesto en dos etapas diferentes? Dice Lyotard, cuando el poder se llama partido, el realismo, con su complemento neoclásico, triunfa sobre la vanguardia experimental difamándola y prohibiéndola. ¿No? En este contexto el realismo es que aparece como una demanda de orden y en ese sentido los experimentos de las vanguardias aparecen como inmorales, ¿no? Aparecen como una aberración directamente. Ahora dice Lyotard, de todos modos aún es preciso que las buenas imágenes, los buenos relatos, las buenas formas que el partido solicita, selecciona y difunde encuentren un público que las desee como medicación apropiada para la depresión y la angustia que el público experimenta. Esto es interesante, ¿no? Más allá de la bajada doctrinaria y de la bajada totalizante, hay que construir un público para este registro, ¿no? El realismo tiene que construir un público. Y esto me parece interesante para pensar el realismo de Houellebecq, un poco ahí lo podemos poner en signo de interrogación. El realismo de Houellebecq puede pensarse como un realismo capitalista, ¿no? Actualizando un poco este debate sobre el realismo socialista en un momento diferente. Bueno, vamos a ver si lo podemos pensar en esos términos, ver qué es lo que está haciendo Houellebecq en tanto operación de mercado, porque el realismo de Houellebecq también está en función de construir un público, en este caso un público masivo, ¿no? Quiero decir, las novelas de Houellebecq son bestsellers, ¿no? En este sentido, fíjense en la misma página, en la página 17, un poco más abajo, Lyotard dice, bueno, cuando el poder se llama el capital, y ahí podríamos pensar en el realismo de Houellebecq, ya no cuando el poder se llama partido, ya no el siglo XX, ya no el realismo socialista, sino esto que yo decía, bueno, este realismo capitalista, fíjense lo que dice. Dice, cuando el poder se llama el capital y no el partido, la solución transvanguardista o posmoderna, en el sentido que le da Jenks, se revela como mejor ajustada que la solución antimoderna. Esto es importante porque tenemos que entender que el posmodernismo no es antimoderno, ¿no? Lyotard dice, es el estado naciente de la modernidad, ¿no? En esta línea me parece que habría que pensar en cierta dinámica de continuidad y ruptura, ¿no? Hay algunos elementos que perviven y que se dan en este nuevo contexto, se dan de manera modificada, pero que vienen de esa larga tradición. Entonces no hay que pensar el posmodernismo como un corte radical, o al menos esta es una posición, porque Jameson sí va a pensar en términos de corte radical. Pero me parece que habría que pensarlo en estos términos, en cierta dinámica de continuidad y ruptura. Entonces dice, cuando el poder se llama el capital y no el partido, bueno, lo que aparece es el eclecticismo. Esta es la gran característica, podemos decir, del realismo posmoderno, y en ese sentido me parece que se puede pensar a Houellebecq, ¿no? Dice, el eclecticismo es el grado cero de la cultura general contemporánea.
Oímos reggae, miramos un western, comemos un McDonald's a mediodía y un plato de la cocina local por la noche, nos perfumamos a la manera de París en Tokio, nos vestimos al estilo retro en Hong Kong, el conocimiento es materia de juegos televisados, ¿no? Esta es la posmodernidad, un pastiche de distintas cosas, una mezcolanza de distintos periodos y elementos que vamos a encontrar tematizados en la novela de Houellebecq y que nos habilitan a pensar en términos de este realismo posmoderno, ¿no? Entonces, del texto de Lyotard se desprende aquello que decía Gramuglio. El debate del realismo es con la fragmentación de las vanguardias. Y en ese sentido habría que volver a pensar la operación estética de Houellebecq, ¿no? Porque la fragmentación vanguardista también es una constante en cierta producción estética del siglo XXI. Nosotros veíamos la poesía digital, por ejemplo, ¿no? Que actualiza los propios procedimientos de las vanguardias. Y entonces, en este sentido, pensar si lo de Houellebecq es una propuesta totalizante efectuada desde el centro de una época súper desrealizada, ¿no? Si podríamos pensar eso en contraposición con lo que están proponiendo, por ejemplo, los experimentos de poesía digital, que parecerían replicar desde un punto de vista formal aquello que el capitalismo financiero está expresando desde el punto de vista más bien económico. Está construyendo este tipo de conciencia, una conciencia fragmentada, signada por la abstracción, y entonces la poesía digital aparece ahí como mejor reflejo, ¿no? Mejor reflejo de aquellos aspectos procedimentales que están signando un poco la propia época. Bueno, Houellebecq está adoptando un registro completamente distinto y que parecería responder más bien a esa demanda endémica de realidad de la cual hablaba Lyotard, ¿no? Página 18, ya saliéndonos un poco del texto de Houellebecq, me refiero yo, para pensar cuestiones que exceden el propio registro textual, me parece interesante este fragmento para, decía yo, pensar la operación realista de Houellebecq como operación de mercado que responde a esa demanda de realidad, decíamos, en función de construir un público masivo, ¿no? Esto de que las novelas de Houellebecq están pensadas para ser bestseller, ¿no? Entonces fíjense lo que dice en la página 18. Dice, el crítico y el público se complacen conjuntamente en el qué más da, ¿no? Es lo que hay, ¿qué va a ser? Esta es la característica de nuestra época. En la novela de Houellebecq lo veíamos eso, ¿no? Lo veíamos en esa clave de aceptación del mundo que comparten tanto Shed como el propio Houellebecq personaje, ¿no? Cayeron las utopías, cayeron los grandes relatos, está este presentador televisivo que dice, bueno, es el mercado, cuando no puede comprar un cuadro donde él está como personaje principal porque alguien hace una oferta mejor en una subasta, ¿no? Es el qué más da. Es la economía, estúpido, decía Clinton, ¿no? Dice, lo actual es el relajamiento, pero este realismo del qué más da es el realismo del dinero, dice Lyotard. A falta de criterios estéticos sigue siendo posible y útil medir el valor de las obras por la ganancia que se puede sacar de ellas. Este realismo se acomoda a todas las tendencias, como se adapta el capital a todas las necesidades, a condición, mi buen amigo, diría Flaubert, de que las tendencias y las necesidades tengan poder de compra, ¿no? Por eso yo decía, pensar la operación realista de Houellebecq en tanto operación de mercado y esa respuesta a la demanda de realidad siempre en función de construir un público masivo. Algo que decía, es extratextual, pero en algún punto también tiene que ver con el registro que termina adoptando desde un punto de vista literario, porque eso afecta al modo de composición del propio texto. Y en línea con ese pedido de retorno al orden, ahí página 18 también, dice Lyotard, bueno, hoy se le pide a las obras que traten temas que sean reconocibles a los ojos del público. Otra vez, ahí le cabe a la operación de Houellebecq. Dice, lo que se le aconseja tanto por un canal como por el otro es que suministre obras que en principio estén relacionadas con temas que existen a los ojos del público al que están destinadas y que a continuación estén hechas de tal manera, bien formadas, que el público reconozca aquello de lo que las obras tratan, comprenda lo que quiere significar, ¿no? Acá está el punto sobre por qué hay lugar para el realismo en la posmodernidad y por qué la novela de Houellebecq puede pensarse como un realismo posmoderno, ¿no? Entonces dice, de tal manera que el público pueda darle o negarle asentimiento con conocimiento de causa, incluso si es posible pueda extraer de aquellas que acepta cierto consuelo. Acá, bueno, esto último capaz que ya no le cabe tanto a Houellebecq, ¿no? Decíamos, tienen cierta negatividad las novelas, un poco en la línea ahí de,
Yo hablaba del arte pop, tienen cierta ambigüedad del gesto, ¿no? Es decir, está tematizado y formalmente también la distancia crítica al narrador nos permite pensar en esta aceptación acrítica del mundo, que tiene que ver con ese qué más da que decía Lyotard, pero paralelamente hay cierto gesto crítico y negativo al momento de pensar en aquella caída de los grandes relatos, en ese vacío del eterno presente que tiene que ver con la posmodernidad y que encontramos en la propia novela de Houellebecq, ¿no? Entonces, digo, y para resumir un poco ahí, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar a partir de este texto? Me parece que la pregunta fundamental es ver en qué sentido el realismo de Houellebecq es un realismo posmoderno, ¿no? Esa sería como la gran pregunta para pensar estos problemas que tienen que ver con las hipótesis del texto de Lyotard y aplicarlas un poco a las hipótesis del texto sobre la novela de Houellebecq, ¿no? Yo ahí me parece que sobre todo habría que pensar la época que está tematizando la novela y cómo ciertas características de esa época aparecen en el texto literario, ¿no? Sobre todo pensaría ese abanico pop de materiales con los que trabaja Houellebecq y esa distancia crítica respecto a las cosas, que es una distancia crítica del personaje, pero también es una distancia crítica del propio narrador, ¿no? Es decir, el modo en que esos materiales son trabajados, ¿no? Hay como una idea de eterno presente, un poco en línea con aquello que decía Ludmer. Estamos en un momento post. Lo que tenía que pasar ya pasó y, como dice el indio, no pasó como se lo esperaba, ¿no? Entonces, ese eterno presente que nosotros encontramos en la novela de Houellebecq es un presente más bien vacío, ¿no? Esto está en la novela, en el mapa del territorio, y es lo configurativo de la propia posmodernidad. Me parece que en ese sentido habría una punta para pensar estos problemas. Ahora, aquello de pensar la novela de Houellebecq como gesto anacrónico, y que yo sobre todo expuse a lo largo de toda la clase sobre el mapa del territorio, tiene que ver con esa demanda de realidad a la que responde Houellebecq adoptando el realismo como forma narrativa desde el centro de una época totalmente desrealizada, ¿no? El capitalismo financiero propone, decía yo, abstracción, fragmentación, reificación del signo, escisión entre representación y representado, bueno, una serie de características que vemos, por ejemplo, desde un punto de vista formal, decía yo, en la poesía digital, ¿no? En el sentido de que es una poesía fragmentada, abstracta, que trabaja a partir del signo lingüístico, ¿no? En algún sentido está expresando de mejor manera esta época desrealizada. Bueno, en Houellebecq está todo esto, pero en clave realista, y ahí tenemos una tensión que me parece interesante de ser pensada. Después vemos cómo la pensamos, ¿no? Digo, si es un anacronismo, si es un llamado al orden que viene desde el centro de la propia época. Vemos. Entonces, y ya desde un punto más operativo, ¿qué es lo que tenemos que saber para rendir Lyotard? Bueno, en principio entender por qué está ubicado en el programa ahí, pero quiero decir, no se asusten, nadie les va a preguntar cosas tan complicadas. La pregunta es, bueno, ¿por qué nos puede llegar a servir Lyotard para pensar el texto de Houellebecq? Eso puede ser una pregunta. Y con respecto al texto de Houellebecq, bueno, ¿en qué sentido podemos decir que está actualizando determinadas características de su literatura nacional a partir de la tradición de Flaubert? Punto. O sea, eso es como lo básico para rendir estos temas. Todo lo demás es como para que ustedes empiecen a pensar la serie de cuestiones que rodean a estos problemas mucho más sencillos, ¿no? Y que la idea es que ustedes avanzados en la carrera, avanzados y avanzadas y avanzades y lo que fuere en la carrera, puedan empezar a darle espesor teórico a esas cuestiones que son un poquito más superficiales o más escolares, o que tienen que ver con ciertas taxonomías y no mucho más. Bueno, entonces hasta acá el texto de Lyotard y hasta acá la materia entera, Introducción a la Literatura. Esta es nuestra última clase. Entonces, nada, una invitación a repensar los problemas, a revisar los textos, por supuesto que en función de rendirla la materia burocráticamente, pero también abrir un diálogo que siempre es enriquecedor, ver que lo que están pensando ustedes, que siempre tienen cabezas distintas, tienen realidades distintas entre sí y obviamente con nosotros. Entonces, a ver qué cosas les activaron a partir del desarrollo que hicimos a lo largo de todo el año. Nos veremos cuando podamos, nos veremos en el gabinete y si no, nos veremos por acá, nos veremos en un Zoom, seguiremos en contacto en la medida que ustedes lo necesiten o lo requieran. Y nada, eso, seguir pensando la literatura. Ustedes tienen ahí toda una carrera por delante.
Y pensar la literatura, eso, un discurso que a veces se nos vuelve un poco viejo, ¿no? Al calor de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de otros registros mucho más hegemónicos en la época presente, pero que yo creo sigue siendo muy productivo para pensar problemas que son fundamentales para nuestro propio presente también, ¿no? Es decir, para este mundo que nos ha tocado habitar. Entonces, nos vemos cuando podamos y estamos en contacto.